Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el verso 10. Amén. Dice la palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Amén. Nuestro tema de hoy es la expiación. La expiación. Vamos a entender un poquito lo que es la expiación y cómo manejarla hoy. Aquí estaba profetizando el profeta Isaías. Nos está diciendo de Jesús, que dice: cuando haya puesto su vida, ¿qué? En expiación por el pecado, verá linaje. Poca palabra. No hay linaje si no hay expiación. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré? Checa, edificaré. ¿Dónde empieza la iglesia, hermana Claudia? No, ¿dónde nace la iglesia, hermano Alex? ¿Y dónde nace? Un poco. Hermana Eli, ¿dónde empieza la iglesia? ¿No es en Antioquía donde se le llama cristiano? No. Ahí nació la iglesia entre los gentiles. Luz entre los gentiles. ¿Dónde nace la iglesia, hermana Yolanda? Estaba pensando. Hermano Simón, ¿dónde nace la iglesia? ¿Con sus apóstoles? No. Aunque cheque, ya estaban los apóstoles. Les dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando a futuro, edificaré. Porque en ese tiempo todavía no había iglesia. Y luego dice: y la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero ¿dónde nace la iglesia? ¿Dónde empieza la iglesia? La iglesia de Cristo, eso de que es la novia, la esposa, el edificio, el cuerpo. ¿Dónde empieza? Hermana Ana Lilia, ¿dónde empieza la iglesia? En los 120. La iglesia empieza en el Pentecostés. Ahí empieza. Por eso dice, claramente aquí dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En pocas palabras, hasta que Él resucitara, empezaría la iglesia. ¿Por qué? Porque Él tenía que esperar. Y usted dice: ¿qué tenía que esperar Jesús? Que resucitara, ok. Entonces diríamos que la iglesia nace en su resurrección. No. Porque cuando Él se levanta y se encuentra con los discípulos, los mismos discípulos estaban dudando. ¿Por qué? Porque todavía no entendían el cuadro completo. Lo único que ellos sabían: que Jesús vino del cielo, que Jesús era Dios. Escúcheme bien. Lo único que sabían era que Jesús era Dios, que vino del cielo, que hizo milagros, que era justo, que lo mataron, que resucitó. Y eso de que resucitó, pues todavía no entendían bien. Todavía no se le abría el entendimiento. Acuérdate los muchachos que de Maús, que van caminando los dos discípulos. Ya van platicando: no, mira qué varón justo, no, tienes razón, no, ¿te acuerdas los milagros que hacían? No, sí, imagínate cuando comimos todos gratis ahí.
Ya estaban todos platicando, ¿no? Sí. Aunque por ahí dicen que ha resucitado. Unas mujeres dicen que lo vieron. Sí, y eso de que ha resucitado, no entendemos nada. Y Jesús le aparece. ¿Qué cosas hablan? ¿Cómo? ¿Que acaso tú no sabes que un Jesús, varón perfecto, le están instruyendo a Jesús y ellos ni entendían lo que estaban hablando? ¿Verdad? Sabían la palabra, pero ellos no entendían lo que estaban hablando. ¿Cómo? Tú eres el único forastero. ¿De dónde? Aquí todo el mundo sabe. Toda Jerusalén, Galilea, desde Decápolis, Tiro, Sidón, Damasco, todos saben. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Y Jesús, ¿qué cosas hablan? Como que si él no sabe nada. No, es que mira, este Jesús, varón justo, nosotros que pensábamos y todo, pero ya lo mataron, nuestra esperanza se murió. ¿No? Checa, sabían la palabra y la desesperanza estaba muerta. ¿Ah? Y dice, no, y por ahí unas mujeres dicen que resucitó, pero dice que oh, tardos de corazón, ¿hasta cuándo van a entender? Checa, hermano, me imagino que ellos dicen, ¿y tú por qué no dices eso? ¿Por qué? Porque dice que llegaron ya donde se iban a meter la aldea. Y hermano, él les habló, tardos de corazón, hermano, escúchame bien. Cuando usted sabe palabra y no le entiende cómo van los trazos, eso se llama tener tardo de cosas, ser de corazón tarde. Corazón tarde para entender. Llegó tarde. ¿Sí bien? Ellos iban hablando palabras que ni ellos mismos entendían. No entendían los trazos. Y el apóstol Pablo decía, cuando un hombre se le iba a delegar para enseñar, tenía que saber trazar bien qué. Tenía que entender bien qué. Hermano, el primero que debe de entender la palabra es el que lo está predicando. Porque si el que lo está predicando no lo entiende, solo está pasando información. Entonces, una cosa es leer, otra cosa es conocer, otra cosa es entender. Entonces, cada vez que usted ore, diga, Señor, ayúdame a entender tu palabra, quiero entender tu corazón. ¿Por qué dice las cosas? ¿Qué quieres decir con esas cosas? A mí me decían en el instituto, vuélvete amigo de la Biblia. ¿Cómo? ¿Amigo de la Biblia? Sí. A la Biblia siempre pregúntale, ¿qué dice? O sea, cuando tú lees, pregúntale, ¿qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué estaba sucediendo por el cual se los dijo? ¿Y cómo lo aplico hoy? Eso es lo que tiene, es la regla para que tú entiendas la escritura de una manera correcta. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y cuál? ¿Ah? Y dice, pero para que la Biblia se te revele, tienes que ser su amigo de Dios. Tienes que ser amante de la verdad. Número 1. Número 2, humilde con la verdad. Número 3, paciente con la verdad. Y número 4, un hacedor de la verdad. Y si la Biblia solitita se te explica. Y además, yo lo experimenté y sí es verdad. Amén. Entonces, dice que Jesús como que se hizo que se iba más lejos. Como bueno, pues qué bueno, ya que aquí nos acompañamos y todo, pues miren, yo tengo que seguir mi camino. Y ellos miraron en el sol, pero ¿cómo? Que el sol se está metiendo, ya, quédate. Y dice que Jesús no quería. Le rogaron. Ay, a mí mi hermano, a veces para que tú sientas a Dios tienes que rogarle. ¿Qué tienes que hacer? Rogar, pues si no es cualquier de los que se vienen a hospedar, hay que rogarle. Ya dice que le insistieron tanto que dijo, bueno, me quedo. Ya cuando partió el pan, se le abren los ojos y se desaparece Jesús. Dice, ¡oh! Con razón ardía nuestro corazón. Mira hasta dónde vinieron a entender. Con razón. Cuando él nos hablaba la palabra, ardía nuestro corazón.
Como diciendo, este sí sabe, pero no sabemos qué sabe. Llega y se ardía nuestro corazón. Hermano, si la palabra no te causa cosquillitas acá, hermano, puede el corazón estar duro. Hermano, cuando la palabra tú la escuchas, te produce algo adentro. Como así unas ganas que son muchas ganas, tantas ganas de estar con Dios. ¿Estás entendiendo? Con razón ardía el corazón. Entonces, mi hermano, ¿por qué todavía no nacía ahí la iglesia? Porque los hijos de Dios son los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir, en el Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, allí es donde hizo hijos. Y de ahí empieza la iglesia. Amén. Amén. Entonces, pero aquí el punto que dice, cuando haya puesto su vida ¿en qué? En expiación. Ok, en expiación. Vamos a leer un poquito Levítico 5:6 para entender qué es esa palabra expiación. Levítico 5:6. Vamos a leer desde el 5:5. Amén. No dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Amén. Escuche bien. Cuando alguno pecar, y el primero que dice, confesará aquello en que pecó. Es bien importante la confesión. Pero eso no es suficiente. Traerá, ¿qué dice? Un animalito para expiación. Decíamos ayer que cuando una persona está enojada y tú le pides perdón, no necesariamente se le va a quitar el enojo. Así es con Dios. Cuando nosotros pecamos, dice que Dios le enoja, ¿verdad? Y cuando Dios le pedimos perdón, no es suficiente. No es suficiente. Necesitas la expiación. O sea, no es solo confesar tu pecado, Señor, mira que pequé. Tiene que haber algo de expiación. Aquí dice el Señor, confiesa. Por eso dice que todo tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Confiesa el pecado y trae un becerrito para la expiación, un cordero. Y si estás pobre, no te preocupes, tráeme 2 tórtolas. Como sea pobre o rico, necesito algo de expiación. Entonces en el Antiguo Testamento traían el becerro, traían el cordero, traían el chivo cabrío, o traían inclusive las tortolitas o los palominos. ¿Por qué? No era solo confesión. Muchas veces, cuando en la iglesia solamente pedimos perdón, hermanos, muchas veces por eso no sentimos la paz. ¿Por qué? Porque es necesario la expiación. Jesús decía, yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Y el que la cumpla, el que la enseñe y la viva, ese será llamado más grande en el reino. Lo único que eliminó Jesús, eliminó el sacrificio. Eliminó las ofrendas, los holocaustos, porque Él se puso en ese lugar. Pero de ahí en fuera, toda la Escritura sigue vigente. Eso es bien importante. Entonces, tenían que traer ¿qué? Algo para la expiación. Mira lo que nos dice en el versículo 8: y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación,
y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Dos palabras. Necesito un animal para la expiación, pero ese animal necesita, no es el animal que quiero, es la sangre del animal. Vida por vida. ¿Por qué? Porque en tu pecado mereces muerte. La ley es muerte. Pero yo quiero vida por tu muerte. Yo quiero que muera alguien por ti. Eso es expiación. Y tenían que traer la sangre y tenían que rociarla, porque se estaba regando la vida de un inocente para salvar al pecador de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, conduce a la muerte. Tú ya pecaste, tú estás listo para la muerte. Si no es la muerte física, porque ya te libraron de allá, pero sí la muerte espiritual, la muerte eterna. Y la única manera que te libras de la muerte es que muera otro por ti. ¿Estamos entendiendo? La única manera de que tú te libres de la muerte es que muera otro por ti. Y eso quiero que sea un becerro, o un borrego, o 2 tortolitas, como sea, aunque seas pobre, traiga que sea algo chiquito, pero que traiga vida, traiga un inocente. No importa grande o chiquito, lo importante es que sea vivo, para que lo matemos, porque muerto ese animalito, tú estás libre de la muerte, entonces quedas con vida. Eso es la expiación. ¿Estamos entendiendo? Véngase ahí a Levítico 23. Amén. Qué buenas palabras, hermanos. Nadie se libra de la muerte al menos que otro muera por ti. Es lo que quería decir Dios en el Antiguo Testamento. Nadie te libra de la muerte al menos que ¿qué? Que otro muera por ti. Amén. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a leer desde el verso 26. Y mira que nos dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová su Dios. ¿Para qué? ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí conforme dice que. Hermanos, ¿usted sabe por qué hoy en día el cristianismo está muy... Mi hermano, miren, yo me percato cada día, y espero que no sea el caso de usted, que hay muchas personas que aunque ya tienen mucho tiempo y mucho conocimiento bíblico, todavía no entienden qué onda Dios conmigo, ni yo con él. Y espero que no sea el caso de usted. Pero eso es algo que me llama la atención. Hay muchos cristianos, hermano, y ya el Señor te ha dado unas clasecitas por ahí, que hermano, cada vez que peca, ya no sabe cómo librarse del pecado. Y eso, hermano, ¿sabe qué significa? Que no hemos entendido bien el plan de redención y no hemos entendido la expiación que Cristo hizo por nosotros. Todavía no lo hemos entendido. Tenemos aquí una ley de conciencia bien poderosa que te acusa y te condena. Y ahí es donde cuesta. Por eso el Evangelio hay que ponérselo como calzado. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí nosotros vemos que mucha gente estudia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y dice: no, pues ya Cristo pagó por todos mis pecados. Se lo saben, pero no lo creen. ¿Y cómo yo sé que no lo creen? Porque cuando pecan, ahí están atrapados en el pecado. ¿Y sabes dónde está el mal? Que a Dios no le interesa tanto, si lo vamos a llamar así, que tú sepas que Él ya pagó por todos tus pecados. Él quiere que estudies bien el Antiguo Testamento para que tú saques de la sombra el bien venidero para tu vida. Que tú entiendas bien, hermano, cómo tú ejecutar tu caminar con Dios sin condenación, sin culpabilidad, sin vergüenza,
sin temor de que Dios está enojado y tú quién sabe si vayas al cielo o no. Cada vez que estudia la palabra, tienes que entender bien, hermano, tu caminar con Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir, hermano? Mira, hermano, de nada nos sirve que yo te hable de diezmos, ofrenda, matrimonios, obediencias, responsabilidad. De nada te sirve eso si primero no entiendes bien cómo es que Dios te salva. Acuérdense que los de Maús, cheque, iban hablando la palabra de lo que sabían, pero ellos ni entendían nada ni lo que hablaban. Entonces, la mayoría hoy en día, hermanos, si hablan la palabra, y a mí, yo cuando me les quedo oyendo cómo hablan la palabra mucho, qué bárbaro, Señor, cuánto sabe. Hombre, Señor, la verdad, yo, y respeto, yo mejor ni hablo porque. Pero a la hora de la hora, hermano, no saben ni en qué andan ni a dónde van. Y eso me dice que no entienden lo que saben. Entonces, hermano, a mí una ocasión me decía alguien, dile así un grupito, diles que si se quieren seguir congregando, que diezmen. Checa el mandato que me dieron. Diles que si quieren seguirse congregando, que diezmen. Ya me dio risa. Pastor, si los que están en la iglesia que llevan muchos años les cuesta diezmar, ahora con estos novitos que apenas están luchando entre catolicismo y cristianismo, todos no saben su salvación, ya les voy a pedir diezmo. Hermano, de nada te sirve todo si tú no entiendes bien cómo está tu salvación, bien entendida, bien radical, bien firme, de tal manera que nadie te pueda arrancar ahí. Y eso, ¿sabes cómo lo logramos? Solamente estudiando las sombras para entender los bienes. Porque esta es la sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros no los sabemos apreciar, no los sabemos cuidar, porque desconocemos la sombra. ¿Estamos entendiendo? Ese propósito, usted estudia grandes predicadores que te hablan bien claro lo que es la salvación, siempre te la están hablando por el Antiguo Testamento. Porque en el nuevo ya no está interesado de hacer explicaciones. El nuevo solamente se cumplió y punto. Solo cree, punto. Pero cree que, ¿cómo fue hecho? Hay que estudiar el Antiguo. Entonces, mi hermano, mire bien importante. Bien importante. Aquí nosotros podemos ver que dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? De expiación. Tendrán santa convocación y afligirán ¿qué? Sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día porque es día de ¿qué? De expiación. ¿Para qué? Para reconciliaros delante de Jehová su Dios. Porque para el día de expiación no hagas nada. Te voy a enseñar un poquito así rápido. Una ocasión, usted me conoce, y una ocasión llegué a una casa. Llegué a una casa. Y cuando yo voy saliendo de la casa, está como un pasillito y unos escalones para llegar al patio. Y estaba un barandalito. Y estaba colgado ahí un trapo. No vi qué trapo era. Pero cuando voy saliendo a la puerta, en los escalones venía entrando un señor que vivía ahí. ¿Ok? Y le empiezo a hablar de Cristo. Él me conocía, lo que nos conocimos en el trabajo. Y le empiezo a hablar de Cristo, está escuchando, y yo hablando de Cristo. Cuando, hermano, llega mi amigo, un amigo mío que era del mundo, y llega y se mete en el carro, da vuelta al estacionamiento y se para ahí. ¿Cómo están? Vamos bien. ¿Tú? Ya me voy a chambear. Qué bueno. Platicar. Hermano, cuando él ya se iba ahí, nomás así por inercia, sin pensar ni nada, agarré ese trapo y que se lo echa al carro. Le digo, llévate esto. Pero ¿por qué lo hice? Porque él me lo hacía cada que íbamos a la tienda. Mira, por eso dice, se queda la maña aunque tú no lo planees. Íbamos a Walmart y yo con el carrito y este agarrando, échale este. También llévate este. Ah, tú deja eso ahí. Y también llévate este. Pero era una manera de que él bromeaba. Y lo hacía pues jugando, ¿no? Y yo sacando, ya tranquilo, nomás vamos a llevar lo que venimos. Y yo nunca le hice nada. Pero ese día, por inercia, no sé, ya que dijo que se iba, llévate este. Y me decía él, sácalo.
pues sácalo tú. Yo me acordé, dije, pues ya, yo siempre lo saco las cosas, ¿por qué no lo va a sacar él? Se me lo voy a llevar, pues llévatelo. Y que se lo lleve. Y ya que se fue, me volteé con el Señor y sigo hablando de Cristo. ¿Sí? Y el Señor dice, pues me tengo que ir porque yo también voy a trabajar. Él trabajaba donde trabajaba él. Ande, pase. Ya me salgo como de aquí al tubo y estamos platicando con otros muchachos. Y veo que la esposa del Señor sale y se asoma y se mete. Y sale y se asoma y se mete de nuevo. Entonces sale un muchacho de adentro y cuando baja los escalones, ella sale otra vez y veo que están platicando. Y sospeché. Ya él llegó con nosotros. Y sale la señora y se vuelve a asomar. Y le digo, ¿qué busca la señora? Pues dice que busca su playera. Dice que la lavó y que la tendía ahí y que no aparece. No, hermanos, yo quería que se abriera la tierra y que me desapareciera, hermano. Y yo hablándole de Cristo a su esposo, ante su esposo no me agarró, no, me hubiera dado ahí mis cachetadas, chamaco irrespetuoso, ¿verdad? Pero no, salieron y se fueron al trabajo. No, pero iba para la casa bien bravo, hasta que venga mi amigo en la noche. ¿Qué clase de amigo es? ¿A poco yo le hice una vergüenza? Ya, no, saque uno sus justicias, ¿verdad? Pero como él llegaba anoche, ya me fui a acostar. Pero cuando iba bien enojado que me habla el Señor, ahora más que nunca ten más cuidado. ¿Saben cómo vas a reaccionar? Y, ay, Señor, perdóname, Dios mío, ¿cómo mi tontera me salió ahí? Y no te pasa así que dices, ay, qué tonto, ¿por qué lo hice? Salen pecaditos por ahí, que te dicen, ¿por qué otra vez? ¿Hasta cuándo? Y te enojas. No te pegas porque eres tú mismo, ¿verdad? Pero, entonces, al otro día cuando ya salgo, voy bajando de mi recámara y ese joven vivía conmigo. Y estaba en la cocina y yo dije, Señor, me dijiste que tranquilo, ¿verdad? Pero me da unos ganas de... Y ya cuando le digo, oye, dice, digo, por favor, préstame la playera para devolvérsela a la señora. No, pues si no la tengo. Y su hermano le daba risa. Digo, no estés bromeando, ya, yo creo que ya te la llevaste, ya de broma ya estuvo. Dámela, la voy a devolver. Digo que no la tengo. Y le dice a su hermano, ya dile qué te pasó ayer. Hermano, yo me merecía la regañada, es más, yo merecía que me hubiera dado un golpe el Señor, ¿no? No me dijo nada, le dijo a su esposa, pero llegó a la empresa y le hizo un escándalo que lo dejó en vergüenza delante de toda la empresa, cosa que yo me lo merecía. ¿Ah? Y allá dijo, y devuélveme mi playera, ¿para qué te la traes? Y ya se la dieron. Y me dice, pues ya, ¿para qué la echaste? ¿Para qué te la llevas? Yo te hice la bromita como tú me los haces muchas veces en la tienda, pero no pensé que, y nada más una, no, si el diablo nada más está alerta para dejarte en vergüenza. Bueno, dijo, pues ya, ni modo, entonces la diste. Pues sí, dice, me puso en vergüenza ya. Digo, bueno, pero ahora yo sé lo que tengo que hacer, tengo que ir a pedir perdón, ¿no? Entonces checa, digo, me voy a trabajar y en la tarde le pido perdón. Dice el Señor, no, vas ahorita. Vas ahorita. Yo no, yo voy al rato. No, vas ahorita. Hermano, pues al rato iba a estar trabajando. Ya, ahí voy, hermanos, ahí voy. Cuando yo llego y toco y me abre la señora. Digo, buenos días, señora. Buenos días, ¿qué quiere? Se mete. Digo, qué bueno que la veo. Digo, quiero platicar con usted. No tengo tiempo de hablar contigo ahorita. Bueno, señora, no le voy a quitar mucho tiempo. Bueno, rápido, dime qué quieres. 5 minutos tienes. Yo solamente le quiero pedir perdón porque fui yo quien tomé la playera y se la eché al carro del muchacho y él se la llevó. Yo pensé que me venías a hablar de la Biblia. Che. Digo, vengo a disculparme, la verdad yo sé que la regué. Y estaba tan carrera que se para y me dice, pues ¿qué te pasó, Cecilia? Pues no sé. Dice, mira, nada más porque te conozco y no sé qué te pasó para que hiciste eso, pero la verdad me dejaste bien sorprendido. Te perdono, está bien, yo sé que tú no eres así, sé quién tú eres. Pero ¿por qué Dios me dijo, vas ahorita? Si tú analizas, aquí está diciendo, en el día de expiación, nadie va a hacer nada, nadie se me va a ir, yo los quiero en el día de expiación ahí. ¿Sabes qué hacía David? Cada que pecaba, él cancelaba todos los asuntos.
iba primero a tratar con Dios el pecado. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas, hermano? Que muchas veces nosotros pecamos y preferimos dejar que el tiempo pase y vivimos, caminamos con el pecado. Y ese es un error. Aquí está diciendo el Señor a Israel, dice, miren, este día, el día de expiación, primero se afligirán que sus almas, y ningún trabajo harán este día, porque es día de ¿qué? De expiación. O sea, checa, ningún trabajo harán, es día de expiación para reconciliarse delante de Jehová. Bueno, para Dios es bien importante la reconciliación. Cuando nosotros pecamos, rápido se pone un muro entre Dios y tú. Israel tenía que esperarse un año. Dios no quiere que tú te esperes un año. Tú tienes que venir, ¿qué dijimos antes? Confiesa el pecado, confiesa la falta. Pero decía, pero tráeme un animal para la expiación. Hermano, tú no solamente tienes que decir al Señor, perdóname, Señor, otra vez volví a pecar en esto, sino tienes que decirle, Padre, Cristo está por mí como expiación. O sea, tienes que a fuerza, hermano, declarar la sangre de Cristo sobre tu vida cuando pides perdón. Porque solamente es la sangre lo que lleva a que Dios te perdone, a que Dios te limpie y haya reconciliación. Hermano, no es suficiente solo con un perdón y ya, porque si eso fuera suficiente, Jesús no hubiera muerto. No es suficiente solamente con un arrepentimiento y ya, porque cuánto no la gente ya todo no se arrepentía antes de Cristo. Hermano, ¿por qué dice uno? Pues el hermano ya se arrepintió, pero sigue haciendo lo mismo? Porque una cosa es arrepentirse, otra cosa es declarar la sangre sobre tu vida, la sangre por expiación en tu vida, porque es la sangre que te limpia de pecado para ya no volverlo a hacer. Es lo que dice en Hebreos, que esos sacrificios, esa sangre de macho, dice, no hacían perfecta a la persona, solo cubrían los pecados. Pero ahora la sangre de cordero no es solo para perdonarte, sino es para quitarte el pecado y camines hacia la perfección. Mi hermano, es bien importante, porque a veces, mi hermano, cuando somos nuevitos, pedimos perdón y nos sentimos bien y empezamos a cambiar, pero ya con el tiempo, pecado y pecado, llega un momento que ya, hermano, ya ni tiene efecto el arrepentimiento, ni el perdón, ni la sangre, y empieza uno a ¿qué? A caer en una monotonía. Ya como dicen, bueno, Señor, pues no puedo. Hermano, si usted no proclama la sangre, a veces nosotros usamos la sangre, hermano. Mire, hermano, yo estoy en contra de esto. Cuando hay algo que le dicen a Satanás, Satanás, la sangre de Cristo sea sobre de ti. Nunca eso dice la Biblia, es una herejía. Si la sangre de Cristo le cae a Satanás, lo redime. Y lo tendremos de hermano allá arriba. No, hermano, la sangre no es para sobre Satanás, la sangre es sobre de nosotros para que nos limpie de pecado. ¿Están entendiendo? Entonces no solamente es confesar que la falta, es necesario declarar la sangre sobre nosotros, y es así como entonces Dios te reconcilia. Bueno, lo que he escuchado, y creo que sí es correcto, ¿no? La sangre de Jesucristo te venció. Bueno, es lo que he escuchado. Sí, pero tampoco es correcto. Porque dice que eso es lo que le venció, la sangre de Jesús. Más bien le venció no solo la sangre, sino su resurrección, ¿no? De hecho, fue la resurrección que venció a Satanás. La sangre de Cristo fue para que el Padre nos reconciliara. Eso es, mi hermano, estoy ordenando bien las cosas. La sangre de Cristo es para reconciliarnos con Dios. Y ya que Jesús venció la muerte con su resurrección, destronó al diablo. Es que el diablo no tiene parte ni suerte. Cuando quiera pelear contigo, dile, ay, ya te venció Cristo. Si tiene un problema, arréglate con él, no conmigo. ¿Estamos entendiendo? Disculpen, por ejemplo, cuando llegamos a tomar todo de la sangre de Cristo tiene poder, está bien.
poco. Es que, ¿cómo la sangre de Cristo va a tener poder? Es Dios. Sí, es que así se ha enseñado. Así se ha enseñado, pero nosotros hemos aprendido a corregir. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces la sangre, ayer, hermano, que empieza, la sangre de Cristo tiene poder, y fuera, demonio, la sangre de Cristo tiene poder. No, hermano, la sangre de Cristo no tiene poder. Es Él el que tiene poder. Entonces, es Dios quien tiene el poder, no la sangre. La sangre no tiene poder de nada, solo nos lava de pecado, nos limpia de pecado. Fue el precio que derramó Cristo para comprarnos y ya no estar más bajo el dominio del diablo. Entonces cuando nosotros decimos por la sangre, una cosa por la sangre, o sea, ¿qué quiere decir? Diablo, suéltame por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es por la sangre que Cristo pagó para que yo sea libre, y yo creo en esa sangre. Entonces, mi hermano, el diablo me tiene que soltar, porque al yo decir por la sangre, se acuerda que fue la sangre el pago para mi libertad. Eso me tiene que soltar. Pero no es porque la sangre tenga poder, sino que la sangre fue el pago. Amén, mis amados. Entonces, es necesario que proclamar que la sangre sobre mi vida. Porque el diablo, hermano, no significa, quizás esté mal interpretado eso de la sangre tiene poder. ¿Por qué, mi hermano? Cuando el diablo ve que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, él no me toca, pero no porque la sangre tenga poder, sino porque él se acuerda que la sangre fue el pago de mi libertad. ¿Estaba entendiendo? La sangre es el pago para que yo viva sin pecado. La sangre es el pago porque me lava de pecado. Entonces cuando el diablo ve que tengo sangre de Cristo, proclama la sangre, cree en su sangre. Mi hermano, estar proclamando la sangre sobre mí no significa que digo, Señor, me embarro de sangre. No, hay que entender. Cuando estoy diciendo la sangre está sobre mí, significa yo creo que por esa sangre soy libre, yo creo que por esa sangre estoy limpio, yo creo que por esa sangre me lava. ¿Por qué? Porque la sangre, el precio, es lo que derramó. Porque, mi hermano, si fuera así como que literalmente, pues, mi hermano, no alcanza la sangre de Cristo. Somos muchos en el mundo. Entonces hay que entender, son palabras que espirituales. Entonces es por la sangre que yo tengo el perdón de Dios, es por la sangre que estoy reconciliado con Dios, es por la sangre que yo estoy libre, es por la sangre que el diablo no me puede tocar, es por la sangre. ¿Por qué? Porque el diablo mira la sangre y se acuerda que Cristo pagó, y se acuerda que pertenezco a Él, y si Él me toca, se arregla con Él, porque Él le va a decir, yo pagué por Él. Es como por decir que de pronto tú tienes tu carro y venga otro y la toma, espérate, aquí tengo mi factura, yo pagué, es mío. Entonces el Señor Jesucristo, cuando presenta la sangre, es la factura de que Él pagó por nosotros. Ese es el sello, nosotros pertenecemos a Él. Y el diablo, cuando ve la sangre, ve la factura y dice, pues ya me pagó, ya que ya. Aunque no me dio nada, pero pues ya. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Es así entender que es por la ¿qué? Por la sangre. Pero que para Dios es muy importante la reconciliación. Hermano, cuando nosotros pecamos, no le des oportunidad al diablo a que te empiece a acusar, a condenar. Sí, te vas a sentir mal, esa es la consecuencia. Escúcheme bien, cuando tú y yo pecamos, no le demos lugar al diablo. No le demos lugar a que nos esté señalando, acusando. ¿Por qué? Porque ya la sangre fue pagada, fue derramada por ti. Sí, te vas a sentir mal, esa es consecuencia de mi pecado. Me siento un poco mal, me siento no sé débil, me siento quién sabe cómo, me siento, porque yo sé que pequé, pero como yo creo en la sangre de Cristo y yo ya le confesé el pecado al Padre, y la sangre Cristo es la expiación mía, entonces yo sé que ya Dios me perdonó. Solamente me siento mal, lo único que necesito es que el Espíritu Santo venga ¿qué? A lavarme con su palabra, que me dé la palabra que va a lavar mi conciencia. Mira, hermano, qué cosa. La sangre te lava de pecado y la palabra te lava la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando la sangre te lava, cuando tú confiesas que crees en la sangre como el único para que Dios te reconcilie y te perdone, eso es bien hermoso. Pero si la conciencia no se lava, esa es la que te está ahí durito y señalando. Entonces tiene que venir la palabra que lava tu conciencia, libera tu conciencia. Entonces cuando te sientes limpio,
¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Amén. Todos, para Dios el día de expiación era ¿qué? Muy importante. Vénganse a Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Amén. Amén. Primero que nos dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Checa lo que dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de qué? Ignorancia de todo. ¿Y los pecados de qué? ¿Por qué pecamos? ¿Los pecados de qué? Man, muchas veces peca uno, ¿por qué? Por ignorancia, desconoce uno de unas cosas. Pero también mira el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Limpiará qué? Nuestras ¿qué? Conciencias. ¿Dónde está el problema cuando tú y yo pecamos? ¿Dónde? En la conciencia, hermano. Porque aunque tú ya crees, aunque tú ya le confesaste a Dios, aunque tú ya le pediste perdón a Dios, y aunque te duele por haber pecado, pero tú no sientes esa paz, al menos que la conciencia sea ¿qué? Al menos que sea la conciencia lavada. Y para la conciencia no es tanto la sangre como el agua. ¿Y qué significa el agua? La palabra que te da entendimiento que Dios ha perdonado. La palabra que da luz de que Dios ya canceló la deuda. ¿Y cómo? Solo por la sangre, hermano. Solo por la sangre. Fuera de la sangre, hermano, nadie puede encontrar ¿qué? Nadie puede encontrar redención. Hermano, nosotros tenemos que aprender a dirigirnos por la Escritura. Señor, confieso mi falta, hice esto. Señor, yo creo que por este pecado Jesús derramó su sangre. Entonces ahí le estás presentando el cordero de la expiación. ¿Qué estás haciendo? Presentando el cordero de la expiación. Ya no necesitas traer un corderito, ni un becerro, ni una tórtola. Y seas rico, seas pobre, ahora tienes al alcance a Cristo como tu expiación. Hermano, Cristo es mi expiación. Él expió mis pecados. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, cuando hay un gran entendimiento ya de esto, dice que el que sigue pecando a pesar de esto, está pisoteando la sangre de Cristo. Checa, está pisoteando la sangre de Cristo. Dígame, ¿cuánta gente entiende eso hoy? Porque veo que tanto cristianos que no temen pecar. Mientras unos pecan, están sufriendo ahí, todos llorando porque hay ignorancia. Otros están contentos pecando, haciendo de la gracia un libertinaje. Y eso es pisotear la sangre. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros estamos entendiendo que solo la sangre es lo que se derramó para que tú y yo seamos ¿qué? Limpios de pecado. Entonces, mi hermano, la única manera que tú te libras del pecado y encuentras la reconciliación con Dios es que después de que te arrepentiste, te convertiste y confesaste el pecado, haz memoria. Haz memoria de que Jesús es tu expiación.
que Él derramó la sangre. Escuchen bien, Él derramó la sangre, Él derramó su vida para que yo sea libre de la muerte. Él derramó su vida para que yo sea libre de la muerte. Eso es expiación. Y Él me libra de la muerte eterna en la resurrección. Él me libra de la muerte espiritual en la reconciliación. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Sí, amén. Eso es muy importante, hermanos. Tú no te libras del pecado así con culpabilidad. Ay, pobrecito de mí, otra vez, ¿hasta cuándo? No, hermano. Señor, yo sé que pequé. La paga del pecado es muerte, merezco la muerte. Pues ya me arrepentí, ya te confesé el pecado, pero ahora yo sé que tú necesitas algo por mi pecado. Tú necesitas sangre, tú necesitas vida de alguien, de un inocente, para que yo sea liberado de este pecado. Señor, Cristo es por mí, sé propicio yo pecador. Y diga, Él es mi expiación, que sea Él que se presente por mí otra vez al Padre y está intercediendo. Es creer que por ese pecado Él es tu expiación. Ya no necesitas, antes el pueblo judío tenía que volver a hacer otra expiación, pero ahora no solamente tienes que mirar la expiación perfecta. Antes tenía que hacer expiación cada año, ahora no, cada que peca solo míralo a Él, cree en Él, cree que Él ya pagó, cree que Él es tu expiación, cree que Él derramó sangre. La sangre es la vida para que tú libres de la muerte, del fruto del pecado. Si tú crees eso, todo está cancelado de nuevo y está reconciliado con Dios. Pero si no se cree eso, aunque pidas perdón, Dios no reconcilia. Solo reconcilia a los de la fe en Jesús. ¿Y qué significa la fe en Jesús? No significa que Él me va a salvar o que Él me va a perdonar. La fe en Jesús significa: mi fe es que Jesús es mi expiación. Mi fe es que Jesús derramó su sangre. Mi fe es que su sangre me libra del pecado. Mi fe es que el inocente murió por el culpable. Mi fe es que Él derramó su vida para que yo sea librado de la muerte. Esa es la fe en Jesús. No esa fe vaga de por ahí. Yo creo en Jesús, como el católico. No. Mi fe en Jesús es que Él es el todo para mi salvación. Amén. Esa es la fe en Jesús. Amén, hermana Marisa. Ese entendimiento, esa es palabra viva aquí. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, hermano, el pecado se desaparece y la relación permanece. Amén, mis amados. Amén. Amén. Véngase a Números 29, 7, 11. ¿Números qué, perdón? Números 29, 7, 11. Vamos a leer desde el 1. Está hablando del día de la expiación. Veo que dice, vamos a leer del 1. En el 7º mes, el 1 del mes, tendrá santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Les será día de sonar las trompetas. Y ofrecerán holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. ¿Y qué dice? Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Aleluya. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida en olor grato a Jehová. En el 10 de este mes 7 tendrán santa convocación y afligirán sus almas. Ninguna obra harán, y ofrecerán en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación. Además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, de sus libaciones.
También a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, y celebrarán fiesta solemne a Jehová por 7 días. Amén. Hablando del día de la expiación. Pero escúcheme bien. Si usted analiza las escrituras, hay un orden. Primero es el día de la expiación. Nadie debe de faltar, porque es tiempo de reconciliación. Y yo les hablé de un tiempo de gracia. ¿Sabe qué significa el tiempo de gracia? El tiempo en que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Es el tiempo de la gracia. Por eso les dije que Dios está muy contento. Y como está contento, está reconciliando al mundo. ¿Y por qué está contento? Porque Jesús fue la propiciación por el mundo, ¿está? Pero entonces, es día de reconciliación. Pero dice, afligirán sus almas. Lo primero, aflige tu alma. El pecado no es perdonado si no hay aflicción de alma. Y cuando nos afligimos, cuando nos duele y nos arrepentimos, esa aflicción de alma. Y después de eso dice, confiesa, checa el orden, confiesa. Y luego trae el animal de la expiación. Y eso de traer la expiación, pues yo lo traería, pero ya no lo quiere Dios. Ahora es Cristo a quien quiere. Levanto mi mirada a Cristo. Es la sangre. Yo en esa sangre confío, y por esa sangre, y proclamo, Padre, esa sangre, ya me hago memoria de esa sangre. Ahí da mi expiación. Pero también dice, ¿con qué? Con olor grato. Y el olor grato no es tu remordimiento, ni tu autocompasión, ni echándole la culpa al hermano Julio, que por su causa. El olor grato, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el olor grato? ¿No? ¿Cuál es el olor grato, hermana? El olor grato es su sangre sobre nosotros. No, esa es la expiación por nosotros. Pero nosotros tenemos que traerle olor grato también. Porque hay una parte donde dice, creo en Corintios, ¿no?, de que somos olor grato de Cristo. Sí, pero ahí habla ya general, ¿no? Pero el olor grato cuando tú estás en el día de la reconciliación, en el momento de reconciliación con Dios, Él quiere un olor grato de nosotros. ¿De alabanza? No, hermano, cuando no arrepintiéndose casi no sale alabanza. ¿Qué dice? Acercarse con sinceridad. La sinceridad es el olor grato que le agrada a Jehová. Él le agrada Él le agrada que tú vengas con sinceridad. ¿Sabes qué, Señor? Pues la carne me ganó otra vez. Sé que es malo, sé que no te agrada, me está doliendo, porque a estas alturas, ya conociendo la palabra y todo pecado, es una vergüenza, Señor. Eso es sinceridad. Y no es culpable el diablo ni la gente. Yo soy el responsable, Señor. Y yo merezco el castigo, Señor, pero yo creo en tu Hijo Jesús. Él es mi expiación, Él derramó su sangre por mí. Así que, Padre, aquí estoy. Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero volver a ti. Quiero caminar en tus caminos. Pero con el pecado no podré. Límpiame del pecado. Por la sangre del Cordero. Por esa sangre, yo creo que tú me la das. Amén. Pero el olor grato que tú tienes que traer es la sinceridad. Al Señor le gusta que le hablemos ¿con qué? Con sinceridad. Amén, mis amados. Entonces vemos que era necesario ¿qué? ¿Están aquí, mis amados? Era necesario que... ¿Era necesario qué? De lo que está hablando, llegar con sinceridad. Estaba hablando que el día de la expiación es necesario, mis hermanos, proclamar la sangre. Era necesario la sangre. Y cuando tú y yo pecamos, es necesario que cuando pidas perdón, que haya sangre ahí, la de Cristo. Es necesario que hagas memoria de su sangre. Es necesario que creas en la sangre, que confieses la sangre para que te reconcilies con Dios. Eso es muy importante. Amén, mis amados. Amén.
Sin sangre no hay ¿qué? No hay expiación. El día que Dios señaló la expiación, mis hermanos, era muy importante, más que nada, la sangre. El propósito de que traen el borrego no era porque Dios quería el borrego. Además, Dios no quería el borreguito. Escuchen bien, Dios no quería el borreguito. Quería la sangre del borreguito. ¿Hay una diferencia ahí? Si traen el borreguito, pero es por la sangre, no por el cuerpo. Y el propósito de la muerte de Cristo fue por la sangre, no por el cuerpo. Era la sangre. Era lo más importante. Amén, mis amados. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Que cuando nosotros pecamos, lo más importante es venir al Señor creyendo en ¿qué? En la sangre. No tanto, pues Jesús murió por mí. Eso no te va a salvar, mi hermano, que tú digas, Jesús murió por mí. ¿Por qué? Lo único que te salva es confiar que si Él murió, no fue tanto por ti, sino Él murió, era porque se necesitaba la sangre por ti, la sangre para ti. Lo único que debe estar nuestra fe, o no dice, véngase aquí a Romanos 3, o no nos dice ahí claramente, ¿en dónde tiene que estar la fe? En la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús. Capítulo 3, verso 25, ¿nos lee, hermano Simón? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. ¿Qué está diciendo claramente? Dice, por medio de la fe, ¿en dónde? En su sangre. ¿Dónde debe estar nuestra fe? En su sangre. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, ¿qué es lo más importante del Evangelio? Es su sangre. La fe tiene que estar en la sangre. Lo más esencial del Evangelio es la sangre. Porque la sangre nos lava de pecado. Porque por la sangre nos compró. Porque por la sangre hizo expiación, reconciliación. Y es que por la sangre, la fe debe estar en la sangre. La vida de Cristo. Dio su vida, dio su sangre. Al decir dio su vida, no es que se murió ya. Él pudo morirse, pero si no da la sangre, tú y yo no fuéramos salvos. Escuchen bien. Es que Jesús murió por mí. ¿Eso qué? No es importante que murió por ti. Lo importante es que derramó la sangre. Por eso ese trato tan especial que le dieron al Señor, donde le abrió atrás. No creo que era tanto porque el Señor le quería dar sus varazos nada más. Si nada más fuera barazo, le da varazos sin que se abriera la piel. Pero el punto es que tenía que abrir la piel porque tenía que derramar la sangre. Que claro, todo va junto, ¿verdad? Pero lo más importante no es la muerte, sino el derramamiento de la sangre. Dice su palabra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, si Él murió, no fue porque tenía que morir. Si Él murió, fue porque tenía que derramar su sangre. Porque Dios no quería el cuerpo. Como acá Él no quería los animales. Nada más méteme la sangre a propiciatorio. El animal, quémelo allá afuera. Presénteme la ofrenda, la sangre del cordero. Y Jesús, ese échemelo allá con los pecadores ahorita. Por eso que Jesús fue contado entre los pecadores, en su muerte. Y los pecadores no era con los justos que estaban en el seno de Abraham, era con los pecadores. Qué fácil era llegar con los justos, pues a quien sufre. Pero no, mi hermano, lo más importante era la sangre. Y Él murió para derramar la sangre, por causa de la sangre. Yo creo que se le hubiera aplicado una venita y sale toda la sangre. Y ahí estaba todo asunto arreglado. No, el cuerpo también tenía que ser molido
¿Por qué? Por el castigo. Hermano, lo más importante que tenemos que meditar es por qué ese tipo de muerte, por qué de esa manera. Puesto los ojos en Jesús, considerando sus sufrimientos, es entender por qué tuvo que ser latigazos, por qué tuvo que ser crucificado, por qué tuvo que ser traspasado, cuando a lo mejor nomás le hubieran picado aquí una vena en el pie y toda la sangre se vacía. Pero esa no salva a nadie, porque esa muerte no cumpliría el sacrificio. Man, eso es lo importante entender. Cuando tú meditas por qué esa muerte, por qué de esa manera, hermano, entonces sí, pregúntate si sería bueno volver a pecar. Eso te va a fortalecer la mente, tu atención lo va a hacer fuerte. ¿Para qué? Para que ya no vuelva uno a pecar. Sin eso, ya el Señor sabe que vamos a pecar de nuevo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Sí, amén. Mira el Levítico 16:33. Levítico 16:33. Y nos dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendrán como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Cómo lo hizo Moisés? Como Jehová le mandó. Hermano, todo tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Hermano, no es solamente decir siempre lo siento, es poner tu atención en la expiación. Nunca te olvides de eso. No hay por qué vivir con el pecado ahí. No hay por qué vivir con las condenaciones. Esa es la palabra que lava la conciencia. Amén, mis amados. Amén. Pero ¿qué es expiación? Hermana Marce, ¿qué es expiación? Es así como perdón, ¿no? Expiar es perdonar, ¿no? Expiar es perdonar. lavar. ¿Alguien, quién me puede decir qué es expiación? Sacrificio. ¿Alguien más? ¿Qué es expiación? Hermana Yolanda, ¿qué es expiación? No, ayuda a la hermana Claudia. Ayuda a mami. Alejandra, ayuda a la familia. Somos familia, hermano. Cuiden la mente. ¿Qué es expiación? También es salvación, ¿no? ¿Mandé? También es Sí, pero ¿qué significa expiación? Expiación. Es decir, el verbo expiar, ¿qué significa? Quitar. 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 ¿Ya ve cómo a veces nos ponemos a adivinar? Hermano José. Sí, ya se me olvida. Ahorita me estaba yo acordando, hermano, que hay una parte así donde en la Biblia, no recuerdo dónde pasé, que expiación es donde los sacerdotes o alguien buscaba, ¿no? Hacía expiación, hermano. Ajá. En las personas que estaban viviendo en el pecado. ¿No? Yo pasé un día por un pasaje así, hermano. Ajá. Que hacían ese tipo de expiación, ¿no? Ajá. Es como que los lavaban, ¿no? Los lavaban de sus pecados. Los lavaban de sus pecados. ¿Alguien más? ¿Nadie? Sacrificio, ¿no? Llevar la culpa a otra persona por nosotros. Exacto. El día de la expiación, hermanos,
es precisamente que otro toma el lugar de otro. Escúchame bien. Expiar es que otro toma el lugar de otro. Y ese otro toma el lugar de otro significa un inocente toma el lugar del culpable para liberarlo. Un inocente Amén. toma, ¿qué, perdón? Un inocente toma el lugar del culpable para liberarlo. Nunca nos los habían expuesto así, ¿no? Sí. Así es como lo sabemos en los institutos. O sea, que alguien toma el lugar de otro. Un inocente toma el lugar del culpable. Eso es lo que es expiar. Y es por eso que decía, tráeme un macho cabrío para la expiación. O sea, tráeme uno que ocupe tu lugar. Tráeme un inocente que ocupe el lugar del condenado. Esa es expiación. Que claro, de la expiación tenemos el perdón. De la expiación tenemos el que nos limpia de pecado, el que se nos lava. Pero gracias a que hay otro que toma nuestro lugar. ¿Ah? Eso es expiar. Otro toma el lugar. ¿Amén, mis hermanos? Eso es muy, muy importante, hermanos. Que nosotros entendamos que cuando tú y yo pecamos, ya hay otro que tomó tu lugar para ser castigado. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a poner un poquito más claro. Expiar significa uno que toma el lugar del otro, o el otro, uno que se hace uno con el otro. Por eso dice que el Señor Jesús se hizo pecadores por nosotros. ¿Amén, mis amados? Amén. Amén. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros pecamos, el pecado nos separa de Dios. Y a través de la expiación, Dios nos reconcilia con Dios. ¿A través de la expiación qué? Dios nos reconcilia con Dios. Hermano, en eso de la expiación, tú tienes que entender lo que más o menos yo te dije un día, que yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Pues la verdad yo merezco ser castigado. Yo merezco. Pero yo sé que Jesús ya llevó mi castigo. Eso es mi hermano, entender que Él ya fue castigado, Él tomó tu lugar. Tú ya no tienes que andar con miedo que te va a castigar. Tienes que entender que ya tomó tu lugar. Si tú y yo pecamos y íbamos destino al infierno, Él ya tomó también nuestro lugar para no llegar ahí. Es expiación que Él tomó nuestro lugar. Él recibió lo que nosotros nos merecíamos. Y es gracias por Él que estamos libres de la ira de Dios. Es gracias por Él que estamos libres de ser castigados. Es gracias a Él que estamos libres de la condenación. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Eso es algo bien importante, hermano, que nosotros lo debemos de ¿qué? De entender. ¿Amén, mis amados? Amén. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta con esto de la expiación? ¿Mana Rox? ¿No? ¿Está clarito? ¿Mana Claudia? ¿Alguna pregunta? ¿Está dudando? ¿Sí? ¿Qué está pensando? Ah, es que yo pensaba otra cosa. ¿Perdón? Pensaba que era otra cosa. A ver, ¿qué Expiación. pensaba? Pues sí, que era
Cuando estaba pensando y no sabía qué es. A ver, dígame. Y bueno, ¿por qué será tan importante la sangre para Dios? Porque te libraste. Porque Digo, era importante. Creo que es de suma importancia, ¿no? Para Dios. ¿Por qué? Porque, Padre. haga de cuenta, hermanos, escúcheme, por eso dice que otro tomó el lugar de otro. Eso es lo que es expiación. Porque, hermanos, lo que yo empecé diciendo, que cuando nosotros pecamos, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Y la única manera de librarnos de la muerte es que Dios pedía la vida de un inocente. Y la vida es la sangre. La sangre es la vida. Eso dice Génesis. Ajá, entonces, Él pedía una vida para librarnos de la muerte. Y esa es la vida de Jesús. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre es la vida del cuerpo. Es por eso, hermano. Murió un inocente para que el culpable seamos ¿qué? Librados de la muerte. Eso es expiación. Amén, mis amados. Amén. Amén. Entonces, ¿no hay preguntas con esto? Hermano, y la sangre, sí va a hablar de cuando la sangre, cómo la va derramando de cada parte de su cuerpo y es... Ok, eso después vamos a verla ahí, de por qué en cada parte. ¿Ven? Pero ahorita ya entendimos que es solamente por medio de ¿qué? De la sangre. Él tomó mi lugar para reconciliarme con el Padre. Por eso, mire, véngase a Corintios. Primera de Corintios. No, segunda de Corintios. Vamos a verlo ahí.